Soy Adolfo Alvarado Belloso, en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Maestría de la cual es permanente profesor invitado, amigo, mi amigo, Edgar Varela Méndez, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Filosofía, profesor titular catedrático de Derecho Procesal desde siempre en la Universidad de la República, allí se llama profesor de grado 5, y hoy profesor emérito de esa prestigiosísima universidad. Lo he convocado porque tenemos los mismos problemas de interpretativos respecto de las decisiones judiciales. Nos preocupa el tenor, el contenido y a veces la inusitada extensión de las decisiones judiciales. Y como es un hombre que además ejerce la profesión activamente, es decir, es el hombre que sabe pechar mostradores, me parece que nadie mejor que él tiene las cucardas necesarias para poder hablar del tema, porque además la sufre. Querido Edgar, bienvenido a este lugar de conversaciones. Estás en tu casa, como siempre, y estoy ansioso porque conversemos, para empezar es para escucharte de qué es esto del contenido de las decisiones, qué son los principios, qué es lo que ha pasado con las decisiones judiciales en América Latina, en nuestros países, en el tuyo y en el mío. Te escucho con toda atención. Querido amigo maestro, es un placer y un honor que me hayas invitado a participar en esta tarea que has emprendido. Vos te estás manifestando constantemente, como dirían los romanos, como un infatigabilis delator. Seguís combatiendo incansablemente en pro de la defensa de los conceptos de república, de separación de poderes y de garantías. Las garantías que tienen que ver mucho con el desarrollo del proceso. El hablar de los principios parece ser un tema muy conocido y a la vez ignorado. Y yo hice alguna referencia a los diálogos de Platón a Menón. Sócrates le dice a Menón, Menón era un sofista, con lo que tú planteas no se puede hacer ninguna investigación, porque si es algo que el hombre sabe, ¿para qué investigar? Y si no sabe qué tiene que investigar de lo que no sabe, ¿cómo va a elegirlo? Porque este tema de los principios se ha convertido en una verdadera maraña de donde cada uno pretende llevar agua para su molino, olvidando elementos configurativos. Si vos me permitís, yo voy a hacer referencia a tres autores que empiezan a plantear cabalmente este tema. Uno en Alemania, que es Esser, un civilista y un filósofo. Otro en España, que vos lo conocés muy bien, García Amado. Y otro que es paisano tuyo, y casi tu pariente político, Mario Chomé, que siendo magistrado también plantea el tema. Y Esser, hablando de los principios jurídicos, expresaría aquí unos términos empleados continuamente por la teoría y la jurisprudencia, sin que jamás se haya procedido un análisis sistemático de su respectivo sentido y alcance, ni se ha intentado siquiera arrojar luz sobre la función y procedencia de los conceptos en ellos expresados. De ahí deriva que estos conceptos elementales sean usados para las tareas más diversas, se les pida más de lo que pueden dar, se abuse de ellos como panacea universal para resolver todo linaje de cuestiones y se les enjuicie del modo más contradictorio. Y prosigue. La vaguedad de dichos conceptos generales es propicia a toda clase de abusos en la política y en el foro. Una expresión como el principio inspirador del artículo tal se presta fácilmente
a toda suerte de razonamientos superficiales. Y concluye, pero incluso fuera de los numerosos campos de iniciativa judicial, es cada vez más frecuente en el pensamiento jurídico continental una fundamentación directa de las sentencias a partir de principios jurídicos generales e incompatibles con la idea del códex. Pasar por alto los penosos casos en que el término pensamiento jurídico no es sino un manido recurso para salir del paso cuando el juez es incapaz de precisar un punto dogmático o no sabe extraer con exactitud la sustancia positiva de las resoluciones anteriores. O sea, la rule propiamente dicha. Oye, Edgar, te interrumpo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que nos está escuchando entiende de qué estamos hablando. Te ruego por hacer el contexto general de este tema. Estamos hablando de decisiones judiciales que a veces se apartan de la norma vigente para el caso. De hecho, estamos hablando, ¿podés explicarme bien el contexto general en el cual estamos situados? El contexto general es así. El juez tiene que resolver conforme a derecho. El artículo 25 de nuestro Código General del Proceso impone que el juez resuelva la causa de conformidad con la regla de derecho positivo. A partir de la formidable tarea codificadora que empieza ya en el siglo XIX, se crea una convicción y se establecen los códigos que el juez debe resolver siempre la causa y no puede excluir su deber a pretexto de silencio, insuficiencia u oscuridad de las normas. Es decir que, aun cuando no encuentre una regla positiva clara que le resuelva el tema que se debate, el juez igual tiene que resolver. Ese principio de completitud del ordenamiento jurídico tiene que completarse con las herramientas que se tienen que dar al juez para que opere en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de los textos normativos. Y en ese caso, con una función secundaria y argumentativa, todos los códigos que siguen el Código Napoleón aluden a los principios generales de derecho. Tarea argumentativa, siguen los códigos hablando de interpretación e integración de las leyes. El Código Civil nuestro es de 1868, con vigencia 1869, 2 años anterior del de don Dalmacio Vélez Sarsfield, que sirvió de inspiración a nuestro codificador Narvaja, establece que cuando no se puede resolver un negocio civil, hay que aludir por las palabras o el espíritu de la ley, hay que recurrir a los fundamentos de las leyes análogas y, si subsistiere la duda, a los principios generales de derecho. Y nuestro Código General del Proceso, que es de 1989, y a pesar de ser tan próximo, sigue hablando de interpretación e integración, siendo que ya Couture entre nosotros en el 47 englobaba esas dos ideas en la aplicación del derecho, establece que en caso de dudas hay que recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho. Es decir, que en primer término el juez tiene que fallar la causa de acuerdo al derecho positivo, que es el que marca el legislador. No hay duda ninguna de ese tema. Y en subsidio, como elemento argumentativo secundario, tiene que ir a la analogía y tiene que ocurrir después a los principios generales de derecho. Que son, desde siempre, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo, las normas que venimos desde Ulpiano, ¿verdad? Sí. Y tenemos un texto en la Constitución, porque también tiran muchas veces con el llamado bloque de constitucionalidad, el artículo 332 de la Carta, que establece que los preceptos que reconocen derechos a los individuos
no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación debida y para suplirla se ocurrirá a la analogía y a los principios generales de derecho. Con lo cual aquí se plantea un tema en la ocurrencia de la Constitución que uno de nuestros grandes civilistas, el profesor Gamarra, ha destacado. Cuando hay reglamentación no hay que ir a los principios generales de derecho. Lo establece la propia Constitución. No dejarán de tener vigencia a falta de la reglamentación respectiva. Y entonces, por ejemplo, cuando algunos civilistas han atacado las normas de la libertad contractual, que nosotros afortunadamente tenemos en el Código Civil, legado del Código Napoleón, han pretendido aplicar el principio de igualdad de los sujetos consagrado en la Constitución. Y el profesor Gamarra les contestó a sus colegas civilistas que entre el principio de libertad y el de igualdad que están en la Constitución, el codificador optó por el de la libertad contractual y en consecuencia la reglamentación tiene un sesgo de libertad contractual, el cual hay que seguir y no se puede desatender para ir a los principios. Muchas veces vemos, las más de las veces, no sé si por error o por comodidad o porque consideran que es lo más adecuado, que las sentencias incluyen una referencia a los principios generales. Yo tuve hace poco tiempo una contienda de derecho del trabajo en un departamento del interior de mi país y opuse la excepción previa de incompetencia. Y la juez de primera instancia, en un tema que se resolvía en un sentido u otro, aplicando dos artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura, me larga un varapalo aplicando los principios generales del derecho del trabajo. Y entonces allí lo que parece es que se ocurre a esa fórmula, principios generales de derecho, o principios generales de tal materia, pretendiendo encartar la resolución judicial en un grado tal de pureza, de seguridad, de asepsia, que nadie puede controvertirla. Y allí hay un error múltiple. Primero porque para ir a los principios generales, como establecen los códigos, como establece la ley y como establece la Constitución, primero tengo que indicar A, que no hay regla de derecho positivo que resuelva el tema. B, que si a alguien le parece que hay una regla de derecho positivo que resuelva el tema y es la regla número 1, esta regla la desaplico y tengo que dar los argumentos por los que la desaplico. En tercer lugar, tengo que establecer el fundamento de las leyes análogas. Y si no encuentro fundamento en las leyes análogas, ahí tengo que ir a los principios. Pero tengo que expresar en qué principio me fundo. Porque los principios generales del derecho del trabajo, siguiendo el ejemplo que puse, son una cantidad. Varían de 10 o 12 hasta 20 según los laboralistas. Me tiene que decir cuál principio aplica. Pero además, los principios no se pueden crear en la mente más o menos fecunda del gestor. Los principios hay que fincarlos en normas, en reglas o en principios explícitos. Entonces voy a decir, aplico tal principio que emerge de tal encuadre normativo o de tal encuadre de principios explícitos. Y allí estamos todos de acuerdo. Cuando dicen, y es muy frecuente en los laboralistas, y ahora en otras ramas del derecho, porque esto es peor que el COVID-19, esto es una pandemia, el bloque de constitucionalidad. Bloque, todos sabemos, es un conjunto de ideas o de cuestiones, pero también bloque es un cascote. Entonces, cuando a mí me dicen el bloque de constitucionalidad, y me mencionan dos artículos de la Constitución, está
tal parece como si en un lance de esgrima que es muy elegante, un tirador que no puede franquear la guardia del otro, se agacha, recoge una piedra y se la tira por la cabeza. Es decir, es la falta de una fundamentación suficiente. Cuando no nos encontramos con el tema de principios que tienen que ser ponderados. Y entonces se habla de ponderación de principios, lisa y llanamente, sin ninguna precisión. Y en esto, si me permitís, voy a leer unos pasajes de García Amado, que sé que es autor de tu interés también. García Amado se pronuncia aludiendo que el papel que asumen algunos jueces en que se vuelven expertos en el pesaje de principios y no sirven en adelante a más señor que a la justicia, ni a más valor que los valores constitucionales. Agrega, solo hay derechos en serio donde el derecho se toma en serio y solo hay constitucionalismo de verdad cuando las constituciones son antes que nada lo que su texto entero dice y no lo que de ellas o a costa de ellas extraen algunos hábiles exploradores de platónicas cavernas. Y había dicho antes que no se puede mostrar escepticismo frente a los principios, pero la ocurrencia de los principios es la mayoría de las veces introducir las mismas tesis sustantivas del viejo justnaturalismo, aunque sea por la puerta de atrás, aparentando fundamentos distintos, con estilo fingidamente analítico y reemplazando las ajadas sotanas por trajes más al gusto de los tiempos. Porque aquí se inserta también un problema, lo digo al pasar, problema que tiene que ver con el neoconstitucionalismo. No solamente por el neoconstitucionalismo per se, que ya es un problema, que se ha afincado mucho en Iberoamérica, que en Europa ha tenido pocos seguidores y está muy acotado y está muy limitado. La propia Susana Pozzolo, la profesora italiana que acuñó el tema neoconstitucionalismo, termina refiriendo que hay que ver qué quiere el neoconstitucionalismo, porque parece que se ha convertido en un constitucionalismo estricto. Bajo al socaire del neoconstitucionalismo están resurgiendo las ideas justnaturalistas del derecho natural, con una visión que ni siquiera era la visión de Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás en la Suma Teológica alude a la parte moral, a la ley natural, alude a la ley natural y no al derecho natural. Y cuando habla de la ley humana, el Aquinate se refiere al derecho positivo tal como lo entendemos nosotros. Entonces es lo que señala García Amado. Ya hay concepciones y un naturalistas que sin alzacuellos y casullas se nos están metiendo por esta vía del elenco brutal de principios. Y estos principios que dejaron de ser secundarios y argumentativos para pasar a ser definitorios de las decisiones, eludiendo el plantear por qué inciden o por qué se aplican y excluyendo o fundamentando por qué se excluyen reglas de derecho positivo o determinando por qué no se las ubica, han crecido en su número a tal punto que es como la moneda, la mayor emisión devalúa su sentido. Y bajo el rótulo de principios que tendrían que ser las bases fundamentales, yo los he comparado con aquella idea de Napoleón de las masas de graní, los pilares de granito sobre los que asentaba la organización del Estado, estamos metiendo los principios tradicionales, otras figuras más ampliadas, y estamos creando principios sin ton ni son. Los principios clásicos, en derecho procesal los manejábamos con una expresión muy simple, una palabra o dos. Ahora, en una obra colectiva que dirige
el profesor Peirano, 3 tomos sobre principios. Hay principios que tienen un rótulo casi como el de los sobrinos del Pato Donald cuando eran scouts, que ponían una sigla enorme porque son principios de 4 o 5 palabras, pero que además no surgen, a pesar de lo que planteó el profesor Peirano en su tesis clásica del 78, no surgen del examen decantado de las reglas de derecho. Y tampoco surgen de otros derechos explícitos. Es decir, ya es una creación bastante arbitraria y no se distingue lo que son principios de lo que son orientaciones o líneas directrices que vos planteás muy bien en tus libros. Y entonces asistimos a la idea de que muchos colegas nuestros y eruditos hablan de que los principios están planteados como pares y opuestos. Peirano hablaba como el dios Jano, aquel dios romano que miraba para adelante y para atrás. Y entonces hasta mi maestro Barrios de Ángeles hablaba de pares antagónicos. Pero yo pregunto, hay un principio indiscutible que es independencia judicial. Ni al que asó la manteca se le ocurrió ponerlo a un principio de dependencia judicial. Hay un principio de imparcialidad al que nosotros le agregamos imparcialidad del juzgador. Y a nadie se le ha ocurrido formular un principio de parcialidad del juzgador. Y en cuanto a que sea un principio la oralidad enfrentada a la escritura, eso no es principio, porque no hace a la esencia del proceso que los actos se desarrollen en forma escrita o oral. Sí hace a la esencia del proceso la independencia, imparcialidad judicial, la amplitud del derecho de defensa, la legalidad de la forma, la igualdad de las partes, la preclusión cosa juzgada. Sin eso no hay proceso. Vos mismo cuando redactaste el anteproyecto del Instituto Panamericano, al establecer las exigencias dijiste que si no hay por lo menos 2 de estos en un orden jurídico, no es un orden regular, no se mantiene un proceso adecuado. Entonces, una gran creación de principios. ¿Qué ha llevado? Te hago una interrupción acá para poner todo esto en contexto. Yo el otro día recordaba una obra de Vargas Llosa, autor que sigo desde hace muchos años, le he leído casi todas sus obras, y no todas. Tiene un librito maravilloso que se llama Conversación en la Catedral. El librito, él está hablando, en la catedral es un viejo bar que está cerca de tribunales, frente a una plaza en Lima. Él está hablando con un amigo de apellido Zavala. Cuando comienza el libro, en un diálogo que están con un cafecito mediante en la catedral, Vargas le dice: oye, Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Ahí empieza la obra. Frase preciosa, ¿no? Porque a ver, ¿cómo se jodió? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y yo eso que me hizo leer la novela de un solo golpe, después me la repetí: ¿en qué momento se jodió la justicia de nuestros países? Vos sos abogado viejo, Edgar, y sabés que años atrás, no es que todo el tiempo pasado haya sido mejor, era distinto. La justicia era seria, era mansa al decir de las partidas. Los jueces eran gente ponderada, respetada. Cuando un juez entraba a un lugar cerrado, los abogados de pro se ponían de pie en homenaje a la investidura de ese señor. No diré que a los jueces los aplaudían por la calle, pero los respetaban. Y los jueces aseguraban la libertad de todos porque ellos eran esclavos de la ley, asegurando siempre que la esclavitud de la ley nos hace a todos libres en el resto de las cosas. En los últimos años ha habido un movimiento contra proceso, paradojalmente a partir de procesalistas, o de que se dicen procesalistas. Estamos hablando de gente que, partiendo de que la Constitución es un orden objetivo de valores, que pueden ser implícitos, según lo enseña muy bien García Amado, resulta que dicen lo que quieren, cuando quieren, como lo quieren y donde lo quieren. Y eso lo dicen a pesar
del texto expreso de la ley. Frase de Peirano. El juez tiene que hacer justicia con la ley, sin la ley, más allá de la ley, a pesar de la ley y contra el texto expreso de la ley. Lo ha dicho él. Es decir, cuando tenemos esta posición de una anomia asumida, enorgullecidamente asumida, ya pasa cualquier cosa. Y esto ha pasado en los últimos años. Vos en tu ejercicio profesional has sido testigo presencial de esto. Esto que me estás contando de estas juez del trabajo del interior de tu país, pasa todos los días en el mío. Dejan la ley, antes la declaraban inconstitucional, no, ni siquiera eso, ¿no? Simplemente la inaplican, en orden a un valor, qué sé yo, de dónde sale. Y eso ha sido una tenaz, constante, persistente docencia de algunos filósofos del derecho, algunos argentinos, que pontifican con todas estas cosas y que han logrado que nos apartemos de la ley. Y es de lo que estamos hablando. Mariela Méndez está diciendo, explicación mía hacia el público, que los jueces no fallan sensata, prudente, pacífica, mansamente con la ley en la mano. Fallan con lo que les gusta fallar, a pesar de la ley, más allá de la ley y contra su texto expreso. Es decir, estamos teniendo un momento crucial en el cual la gente ha dejado de creer en la justicia, en la cual ya ni siquiera tenemos justicia, y por esta vía estamos llegando al tan temido, desde la Francia del siglo XIX, al tan temido gobierno de los jueces, que es un gobierno imparable, impredecible e impredictible, ¿no? Si es así, si ese es el contexto en el cual estamos hablando, me gustaría que me lo aceptaras a esto, muchos patos me lo enmendaras. Tenemos que explicar ahora que con esta aplicación de principios, los jueces están no ponderando la ley, insistir en esto, porque la gente no lo entiende. La gente cree que los jueces están haciendo bien porque hacen justicia buscando la verdad. Cuando yo le digo que la justicia no es un valor que le interesa al derecho, la gente se raja las vestiduras, el valor está totalmente loco, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo, Varela? Estamos hablando de lo mismo. Y si vamos a algunos filósofos importantes, el propio Gorkin, en uno de sus excesos, afirma prácticamente que la verdad no le importa, porque el juez Hércules, que dice que no todos los jueces son Hércules, cuando encuentra que la solución de la regla no es la que él considera adecuada al caso, y que los precedentes tampoco resultan adecuados para fallar, tiene que mentir y decir que la solución es otra, la que a él le parece. Es decir, esa mentira que se ha institucionalizado, que yo en un libro reciente recupero en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de mi país, que habla de que cierta mentira es dolus bonus y no hay que sancionarla. La verdad no le interesa al proceso le interesa una cierta relación de certeza que permite que el juez pronuncie sentencia de acuerdo a los hechos alegados y a las probanzas aportadas por las partes en el proceso. Por favor, repetí eso porque la gente se va a cortar las venas. La verdad no le interesa al proceso a pesar de que casi todos, si no todos, los códigos procesales del momento en el continente establecen que el objeto del proceso es buscar la verdad. ¿Estamos hablando de esto? ¿De la verdad no le interesa? ¿Están mal los códigos? Estamos hablando de esto. Yo cuando hice mi maestría en filosofía, le decía a los maestros filósofos que me enseñaban que se están haciendo dilemas sobre la verdad de los presocráticos y que bastaba leer algunos manuales de elementos de derecho procesal para que supieran que la verdad es un valor compartido por todo el mundo y que no da para tantas cavilaciones. Ahora, cuando vos ves que en el proceso se admite cualquier transacción, que se admite el desistimiento, que hay plazos preclusivos hasta para denunciar actos colusorios de una parte con el juez, y que se limitan las formas de impugnar las nulidades,
En el Código General del Proceso de mi país, siempre se reconocía, siguiendo las enseñanzas de Couture, además de defender la nulidad por la oposición, por el recurso, por el incidente de nulidad, el juicio ordinario posterior. Y Couture tenía ejemplos muy buenos en fundamentos. Ahora se ha eliminado eso. Se elimina el juicio ordinario posterior y se valida la nulidad por el recurso de revisión. Y el recurso de revisión tiene plazos preclusivos, desde que tengo conocimiento del acto o desde que el acto se cumplió. De manera que el individuo se mantiene con una sentencia colusoria guardada en el cajón del escritorio, cuando pasa el tiempo la ejecuta. ¿Qué pasa con la verdad en el proceso penal? Cuando se admiten los acuerdos entre el Ministerio Público y el encausado. ¿Qué pasa cuando se hace una absolución de la instancia? Pero además, si se buscara la verdad, ¿cuál es el límite de averiguación de esa verdad? La verdad es lo que las partes llevan al tribunal y quieren que sea reconocido. Yo doy mi parte de verdad y aporto la prueba correspondiente a esa parte de verdad. Y la otra parte lo mismo, y el juez tiene que resolver sobre ese esquema. Yo he dicho en alguna oportunidad, cuando se plantean los modelos inquisitivos y acusatorios, y los modelos acusatorios en América Latina de acusatorios tienen poco en el proceso penal, porque mete medida para mejor proveer, meten interrogatorio de oficio por el juez, etcétera, que los jueces tienen que aprender que no son justicieros, no son el zorro ni el llanero solitario, son personas que tienen que excluir el estado insatisfactorio presentado en un proceso aplicando el derecho positivo que se funda primero en reglas, las directamente aplicables, segundo en reglas aplicables por analogía, y después mediante la ocurrencia argumentativa a los principios. Si el juez entiende que una regla, ustedes tienen un sistema de declaración de inconstitucionalidad en todos los jueces. En mi país es concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Si el juez entiende que tiene que aplicar una regla inconstitucional, lo que tiene que hacer es plantear de oficio la inconstitucionalidad, elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia y aguardar que la Suprema Corte de Justicia resuelva. Si la Suprema Corte de Justicia resuelve declarando la ilegitimidad constitucional de la norma, pues no la aplica. Ahora, si la Suprema Corte de Justicia afirma la legitimidad constitucional, la tiene que aplicar o tiene que irse. No tiene otra alternativa. Esta proliferación de principios, perdona que te interrumpa, lo denuncian los propios autores brasileños con la modificación del 2015 del Código General del Proceso. Y lo denuncia nuestro amigo Monteiro Aroca cuando habla de los principios del proceso penal. Yo relacioné que Davis Echandía, después de decir que el derecho procesal es uno solo, que no hay que hablar de derecho procesal civil, tributario, contencioso administrativo y penal, mete 14 principios del proceso, 10 principios del procedimiento. Cuando estudia el proceso penal mete 33 principios distintos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquello que decía Peirano en su tesis, que no sean tan escasos que no sirvan, o que no sean tan amplios que si ponemos cada principio en una norma, es inútil que existan los principios. Esa ponderación está faltando. Pero además... Pero yo quiero agregar algo para atrás, pero se me está haciendo muy para adelante, después voy a quedar descolgado. Has dicho muchas cosas que me has hecho ver, datos que reflejan, que enseñan, que muestran que la verdad no es un problema principalísimo para el derecho. A mí me gusta decir que la verdad no es un problema que le interese al derecho. Andrea Meroy, que me quiere y me cuida, dice, no diga así las cosas, no vea usted que la gente cree que usted está loco, diga que no es tan importante, ella quiere que... Pero yo lo digo así, porque de esa forma se golpea y se llama la atención sobre el problema. A todo lo que vos acabás de decir, que por qué la verdad no es un problema que le interese al derecho, yo quiero añadirle algunas cosas.
Si la verdad fuere el más importante valor del derecho, tanto que todos los códigos establecen que hay que mirar hacia la verdad, el objeto es la verdad, todos miran hacia la verdad, y empoderan a los jueces para buscar la verdad, pareciera que no podría haber absolución por la duda. Si tengo dudas, siga buscando la verdad. No podrá haber sobreseimiento por vencimiento de plazo de instrucción. No podrá haber carga de la prueba. No podrá haber principio no reformatio impeius. Sería ausente el principio de congruencia en lo civil. No podría haber caso juzgado. No podría haber estudio pro operario en materia de obrero. Pero hay una cosa que nadie dice, ¿no? Cuando la mitad de los juicios en Uruguay y Argentina son ejecutivos, resulta que en todos los ordenamientos se prohíbe expresamente la búsqueda de la verdad, porque cuando se establecen las excepciones admisibles en juicio ejecutivo, se habla de la inhabilidad de títulos referida solo a lo puramente externo, es decir, no a lo interno, a la causa obligacional. Si yo entrego un cheque en la Argentina medio de pago, no de crédito, si yo entrego un cheque en pago de un ejercicio de la prostitución o de una deuda de juego, ambas sin causa, no por ser causa ilícita, yo frente a la ejecución tengo que pagarlo y después repetirlo por causa ilícita. Con lo cual, a los códigos procesales les importa más la circulación del dinero que la verdad. No me dejan discutir la verdad. Por tanto, creo, Edgar, que estamos en la buena línea. Hay muchas cosas que muestran que la verdad no le interesa al derecho, que no es un valor que le interese al derecho. Yo no digo, como alguna vez me dijo Arasi, que yo quiero entronizar la mentira. No, no es eso. Digo que la seguridad es un valor jurídico, la paz es un valor jurídico, pero no la verdad, que además es absolutamente relativo. Era para coadyuvar lo que estaba diciendo vos. Perdóname la interrupción, te sigo escuchando. Primera, que esa invasión de los jueces, que es impulsada también por algunos políticos que pretenden judicializar los conflictos políticos, lleva a la intromisión y hasta al maniobreo de los poderes políticos en el nombramiento y ascenso de los magistrados. Es decir, si yo veo que hay un poder judicial que invade competencias de otros o que soslaya decisiones de otros, lo más probable, y lo estamos viendo desgraciadamente, es que el poder político se inserte en la designación y en los ascensos y hasta en las destituciones de los magistrados. Ese es un problema significativo. Pero además hay un problema. Jomé, tu paisano, habla de que parece, con estos jueces de ponderación, que el derecho es el juego de los jueces. Y lo dice un camarista de tu propia ciudad, ¿no? Y además filósofo importante, ¿no? Hablamos de Mario Jomé, profesor de filosofía en mi maestría. Pero entonces, y ahí vamos un poco al neoconstitucionalismo, los jueces han encontrado una solución cómoda o que satisface sus intereses, no voy a atribuirles propósitos mezquinos, ocurriendo a los principios de la Constitución, valorándolos de acuerdo con su concepción de la moral. Es decir, apuntan a una suerte de moralidad que me parece que no es sino moralina en el proceso. Y García Amado tiene una frase muy importante: la moral es de cada uno y el derecho es de todos. Pero si vamos a una concepción justnaturalista o a una concepción de moralidad en el proceso, esta gente tampoco ha leído a los autores que han vinculado la moral con el proceso, como es el caso de Leo Fuller. Leo Fuller, pobre, tuvo la desgracia, siendo profesor de Harvard, de enfrentar a Hart, cuando Hart era un rockstar de la filosofía del derecho. Entonces parece que lo invitó a Harvard y Hart dio una conferencia sobre derecho y moral, planteando lo que él plantea en el concepto del derecho y también en el post scriptum,
del derecho y la moral como ámbitos separados, aun cuando la moral puede influir en la valoración, en la creación de las normas jurídicas. Dicen los que presenciaron el acto que mientras Hart hablaba, Leo Fuller se paseaba por el fondo del salón, dicen los autores, like a hungry lion, como un león hambriento. Entonces Hart publicó en la Harvard Law Review su conferencia, y Leo Fuller publicó en la misma revista un artículo que se llama Positivism and Law, Reply to Professor Hart. Y Hart se lo aguantó hasta que Fuller publicó su libro The Morality of Law. Y allí le publicó una reseña bibliográfica en la Harvard Law Review donde lo cambiaba. Pues bien, Fuller, que es un gran moralista del derecho, lo fue, un pensador muy importante en la filosofía del derecho, tiene 8 desiderata para decir que se sigue la rule of law en el derecho. Y uno de ellos, hay un desideratum muy importante, que es congruencia entre la acción oficial y la regla declarada. Y dice Fuller, este desideratum es el más complejo de todos porque puede vulnerarse de muchas formas y por eso está compuesto por gran cantidad de mecanismos. Exige correspondencia entre aquello que prescriben las reglas y las acciones gubernamentales y judiciales dirigidas a someter la conducta humana. Es decir, en lugar de tener la seguridad de la norma, estamos sujetos a las opciones morales de los sujetos que no se exteriorizan, porque ese es el otro problema. Cuando el legislador se preocupa de que la sentencia sea un discurso de razonamientos encadenados para llegar a la conclusión final que es el fallo, ¿por qué lo hace? Para que el sujeto perdidoso pueda entrar en el íter que ha seguido el magistrado para apelar la sentencia y expresar los agravios correspondientes. Cuando la fundamentación alude a un principio general que no se sabe bien cuál es, ni de dónde se ha extraído, la impugnación de la sentencia se torna prácticamente inviable. Es decir, no está mal que se ocurran los principios, pero para que los principios nos lleven a una mejor justicia, se requiere que se ordenen en el aspecto argumentativo secundario que tienen. Cuando hay un principio explícito es una regla y hay que aplicarlo. Y aquí el legislador ha hecho disparates. En el Código General del Proceso, cuando se habla de principios generales en los primeros artículos, solo hay 2 principios generales. Los demás son deberes impuestos al juez, reglamentaciones sobre legitimación o sobre moralidad. Pero es una regla y hay que seguirla. Ahora, cuando se habla de principios explícitos, y allí todos los autores hablan del riesgo de subjetivismo judicial, lo que pide la doctrina, que no se cita extrañamente, es que se indique de dónde salen esos principios explícitos. Lo que dije al comienzo, ¿por qué afirmo que no hay regla? ¿O por qué afirmo que la regla que aparentemente está allí no es aplicable al caso? ¿Por qué la analogía no me da la solución? ¿Y por qué tengo que ir a los principios? ¿A cuál principio y de dónde lo extraigo? Porque esto ya lo decía Peirano, y lo dicen todos los autores, los principios implícitos se extraen, algunos dicen por inducción, otros hablan de deducción, otros de abducción, de las reglas. No hay principio que no se salga de las reglas. Informan transversalmente a las reglas. Couture decía, cuando hay una solución reiterada en un conjunto de reglas, ahí hay un principio. Y esto se ve muchas veces en la gran variedad de principios que los autores establecen como estudiosos y después los que proyectan cuando tienen que redactar un cuerpo normativo. No guardan coherencia, ni siquiera la guardó Couture. Couture en sus estudios hablaba de una cantidad de principios, en el anteproyecto de código puso otros, mucho más reducidos. Yo intenté guardarla en mi proyecto. ¿Eh?
Yo intenté guardarla en mi proyecto, ¿eh? Me parece que hay coherencia, o por lo menos no hay tanta incoherencia. No, en Couture no hay incoherencia. No, lo Hay... mío, mi proyecto. Ah, no estoy diciendo. Pero vos además decís que por lo menos tienen que decidir dos de los principios que regulás, que hablas de los principios del proceso y del procedimiento, para que el proceso sea un proceso garantista y ajustado a Y no derecho. otra cosa. Oye, te hago una pregunta importante a esta altura de la conversación. ¿Qué son esos principios implícitos por los cuales brega nuestro amigo Rodolfo Vigo? Bueno, el problema con Rodolfo Vigo es que es un gran y un naturalista y una persona de gran prestigio internacional. Pero además es un encantador de serpientes, ¿eh? Habla Vigo y convence a las piedras. Y yo lo tuve de presidente de mi tribunal de tesis doctoral. Si yo hubiera sabido que estaba él, lo hubiera recusado, porque ni siquiera tuvo la cortesía, como si tuvieron Chomé y González Zurro, de hacerme llegar sus observaciones antes. Yo iba allí sin saber por dónde venía el ataque. Vigo dice que el modelo sistemático que conocemos nosotros de aplicación del derecho tiene una sobrevida mayor que la que merecería y apunta a la ocurrencia de los principios para la aplicación del derecho. Es decir, nuestra práctica se está enfermando de principialismo. Y entonces, cuando habla de que puede haber colisión entre los principios, Vigo apunta a que se ocurra, en caso de conflicto, a dar prioridad a los principios del derecho natural. Es esto de los jus naturalistas, que estaban muy de modé, con mucha pérdida de trascendencia, ahora ha tomado mayor importancia. No digo que esté mal. Lo que pasa es que, si bien no todos los neoconstitucionalistas son jus naturalistas, hay neoconstitucionalistas que son positivistas también, y buscan la positivización de los principios en la Constitución, al socaire del neoconstitucionalismo se están metiendo mucho los naturalistas nuevamente. Y el derecho, ya lo decían los romanos, apunta primero a dar seguridad y paz. Seguridad y paz, no justicia. No hay justicia en la prescripción adquisitiva, no hay justicia en la prescripción extintiva. El mismo Radbruch apuntaba siempre a la seguridad y a la paz. El caso de Radbruch, si tengo unos minutos lo cuento, porque con Radbruch, sobre todo, Alexi hace unas melanges muy importantes. Radbruch era un filósofo alemán del derecho muy importante que publicó su filosofía del derecho y se negó a actualizarla en todas las ediciones, y respecto de los apuntes que tomaban sus alumnos y colaboradores, solo permitió que se publicaran como una introducción a la filosofía del derecho. Y Radbruch apuntaba a la seguridad y a la paz, y allá por el fondo a la justicia. ¿Cuál era el tema de Radbruch? Que algunos lo califican como de positivista, y un segundo Radbruch que deja el positivismo. Él era socialdemócrata, fue diputado en el Reichstag alemán de la Constitución de Weimar, fue 2 veces ministro de Justicia. Entonces, Radbruch encontró que había 2 apotegmas. La ley es la ley y una orden es una orden. Pero dice Radbruch, mientras que una orden es una orden, encuentra una norma en el Código Penal alemán que establece que no se puede cumplir, que no se debe cumplir una orden ilegal. El otro apotegma, la ley es la ley, no encuentra salida. Y él apuntaba a la aplicación de la ley, sobre todo porque encontró que en el Poder Judicial de su época estaban enquistados jueces que venían de la época del Kaiser Guillermo. Y eso justifica algunas decisiones jurisdiccionales que eran criticadas. El putsch de la cervecería de Múnich de Hitler y Ludendorff. Aplicaron una pena mínima con seguridad de excarcelación a los 6 meses,
Y Hitler, que era austríaco, que tenía que haber sido deportado, no lo fue. Y el propio tribunal alegó el carácter patriótico de los amotinados. Ese es el sentido que tiene Radbruch. Radbruch escribe muy pocos artículos, son 5 o 6 muy cortos, donde desliza por allí que el derecho injusto no es derecho, pero lo refiere expresamente al derecho de los 12 años del nazismo. Y vuelve al decir que el positivismo tiene interés y tiene importancia y que la regla jurídica es significativa. Sabés que hay una corriente que afirma que hubo una transformación de Radbruch. Von Hippel decía que se transformó de Saulo, perseguidor de los cristianos, en Pablo, apóstol de los gentiles. Y Hart, con esa elegancia que tiene, decía que eso tiene el gusto acibarado de una retractación. Yo parto de la base de Paulson, que dice que hay una continuidad en Radbruch y que no hay que tomar aisladamente esa cita. Porque ahí está Alexis, que es el que habla de ponderación de principios y quiso hacer fórmulas brutales. Las fórmulas cierran bien. Lo que pasa es que los números de las fórmulas de Alexis los pone subjetivamente el sujeto que la aplica. Alexis también dijo que en los sistemas de derecho injusto no había derecho. ¿Y entonces qué le dijeron a Alexis? Alexis, entonces en el derecho romano no había derecho porque había esclavitud. ¿Y cómo salió Alexis? Y estas cosas hay que recordarlas. Alexis dijo, bueno, en aquella época no había tanto desarrollo de los derechos humanos y además estaba prohibido a los dueños de los esclavos venderlo a los procuradores que buscaban hombres para gladiadores y no se podía dar muerte al esclavo sin justa causa. Entonces, aquello que el derecho injusto no es derecho y buscar esas explicaciones es malontropo, no tiene en realidad una explicación cabal. A mí me parece que el derecho, el proceso como garantía de todos los derechos, tiene que estar afincado en reglas claras, que cada uno sepa cuando se mete en un proceso qué puede esperar y cómo tiene que actuar. Es una forma civilizada de combate. Goldschmidt decía más o menos que así como en la guerra todo el derecho se pone en la punta de la espada, bueno, pues en el proceso también es un combate donde hay cargas, expectativas y posibilidades. Y si falla ese aspecto garantista, y si no sabemos con qué nos topamos, y si la decisión en un sentido o en otro depende del criterio subjetivo de postulados éticos u ocurrencia a principios que no se exteriorizan cabalmente en las sentencias, empezamos a movernos en un terreno de inseguridad. Y la inseguridad le cae mal al prestigio de la justicia. Cuando comienza en mi país el proceso predominantemente por audiencias, allí empiezan a existir problemas en la ponderación de los clientes de lo que es el poder judicial. Cuando el sujeto va y ve al juez y el juez no domina el tema o el juez no dirige la audiencia con la autoridad que tiene que tener, que es, como decía Yeltsin Vidal, autoridad de servicio, y cuando las cosas pueden salir de una manera o de otra, o se intenta en algunos casos tomar una audiencia como una reunión de amigos en un salón de té, ya la gente empieza a vacilar en su concepción de la justicia. Este es un gran riesgo que tenemos. Porque para nosotros los abogados, además de la angustia de defender una causa en la que confiamos y nos tenemos fe, recibir una desestimatoria está dentro de las reglas de juego y tenemos que soportarlo. Para el sujeto que va al pleito, de repente el pleito es una cosa de suma importancia. No es cumplir una serie de actos y recibir la sentencia, es que espera obtener un resultado.
que ese estado insatisfactorio suyo sea excluido. Y si no es excluido, que le digan claramente por qué no lo es. Aquel tema de la sentencia redactada, te lo escuché decir a vos varias veces, la sentencia redactada para el que pierde, para que sepa por qué no le doy la razón. Tendría que ser el principio fundamental y explicarle claramente al sujeto que va a perder el juicio cuál es el motivo de su sucumbencia. Y ese motivo de sucumbencia tiene que estar explicado y no en referencias que serán muy bonitas, que parece que hubiera que subirlas a los altares, como los principios. ¿Y qué principios son estos? Y menos proliferando, haciendo una proliferación de principios, que es el cuento de nunca acabar. El último trabajo que dirige el profesor Peirano, de los principios, son 3 tomazos. Es decir, los principios, ese engordamiento de los principios parece que no es músculo, sino tejido adiposo. Y algunos principios que se sacan de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni siquiera una práctica reiterada por parte de los tribunales. Oye, yo tengo la impresión de que todo esto que está pasando ya hace varios años, yo diría que en los últimos 15 o 20 por lo menos, no se atribuye una fecha exacta, ¿no? Pero hace 15 años, a mucho de esto ha concurrido el Código General del Proceso de Uruguay, ¿no? Que fue un código hecho por especialistas para un país chico, sin mayor índice de litigiosidad, y que además cuando fue puesto en funcionamiento hubo presupuesto necesario para poner el número de jueces que se requería al efecto, ¿no? Llevar eso, además, con alta presencia inquisitiva de los juzgadores, ponderacionistas, argumentistas, a otros países con mayor población, como el mío, por ejemplo. Esto lo hace inviable porque yo no tengo ni la cantidad de jueces, ni la cultura de los jueces, ni tengo tampoco el historial de plena juridicidad constitucional que tienen los uruguayos. Pero además, todo esto se ha podrido, por decirlo de alguna manera importante, que golpee, ¿no? Se ha prostituido, si te gusta más, en Colombia y en Perú particularmente, en Guatemala, donde los tribunales constitucionales se han erigido en los grandes legisladores y en decir lo que quieran decir. Hoy en el Perú hay un sistema de precedentes obligatorios que salen de las sentencias particulares de los tribunales, del Tribunal Constitucional, que ha invadido todo lo que está ocurriendo. Esto es el neoconstitucionalismo propio de los tribunales constitucionales que ustedes, gracias a Dios, no tienen ni tampoco nosotros. Pero el mal que todo esto le ha hecho a América Latina, el mal que todas estas teorías de Vigo y compañía le hacen a la juridicidad nuestra, yo no tengo edad para ver que tengan retorno. Porque la gente cree que está bien hecho, que está lindo, que es bueno, y nadie advierte que está en contra del texto expreso de la Constitución y de las garantías de libertad. Acabas de decir una frase con la cual tenía que cerrar esta charla, ¿no? El proceso es la garantía de todos los derechos. Y es así, es la última garantía, la última ratio que tiene el individuo. El juez es su garantizador, es su bastión de libertad. Y nadie lo ve así en América Latina gracias a esta prédica, que también hay predicadores en ese sentido en Uruguay, ¿no? Vos sabés que hay muchos docentes que predican para otro costado, pero no advierten que están predicando a contrapelo de la Constitución, se ubican yo le diría, en los arrabales de la Constitución, y de allí quieren pontificar constitucionalmente. A mí me parece que ni en Uruguay ni en Argentina, cuando un juez pasa por la calle en este momento y aplicando estos códigos con estos temas ponderacionistas y argumentistas, la gente no los aplaude por la calle. Y si no los aplaude, tal vez tengamos razón nosotros y no los otros.
Y me parece que la gente cree que es mejor llegar al peor de los acuerdos hoy y no esperar algún día una sentencia si es que llega, además si es buena. Y si así fuere, ni vos ni yo tenemos razón, ¿no? Estamos hablando, seríamos gente necia regando contra la corriente. Pero yo no veo que la gente le aplauda a los jueces, ni que la gente prefiera, Doña Rosa prefiere esperar una sentencia. No quiere salir rápidamente del proceso, es un lugar insalubre, es un peligrosísimo zafán del cual hay que salir lo antes posible. Esto no es, y quiero que vos me lo compartas, mi querido Edgar, esto no es pesimismo, esto no es llorar por la herida, yo no estoy herido para nada. A gente de mi edad ya las balas no le entran, pero lo hago con la idea de denunciar cosas para que mis nietos, al igual que los tuyos, que son más chiquitos que los míos, puedan disfrutar alguna vez de esa justicia constitucional que vos pregonás, por la cual vos has luchado toda tu vida, catedrático y profesional. Oye, me gustaría que dieras un mensaje final. Esto lo termináramos con una frase optimista, para que la gente no se quede con mi pesimismo, ¿no? Una frase optimista, hombre más joven que yo, importante en su medio. ¿Qué le dirías vos a la gente joven que nos está escuchando? Y con eso terminamos nuestro conversatorio de hoy. Yo le diría a la gente joven que nos está escuchando, como le he dicho a mis hijos abogados y a los estudiantes, que lo que corresponde es tener fe en el derecho y fe en la aplicación del derecho a través del proceso. Si perdemos la fe en el derecho, el mundo se transforma prácticamente en una jungla. Y para eso lo importante es precisamente conocer el derecho. Volver al estudio de los textos normativos, dándoles precisamente el valor que tienen y apuntando a las elaboraciones de la doctrina que iluminan los textos normativos, no que pretenden elaborar soluciones de espaldas cuando no contrariando los textos normativos. Vos sabés tanto como yo que hay algunos profesionales, no digo en derecho procesal, pero en derechos sustantivos, que hacen su prestigio enseñando a leer negro donde el Código Civil escribe blanco. Y parece que esa teoría tan elaborada los coloca por encima de todos los demás. Es decir, la ocurrencia a la ley, que es la garantía, y el proceso, que es la garantía de que la ley sea aplicada. Eso requiere que se potencie en las nuevas generaciones y en los magistrados sobre todo el estudio concienzudo de las reglas que rigen las materias que tienen que fallar. Lo desgraciado no es que la gente no aplauda a los jueces. La desgracia es que muchas veces quienes tienen un concepto importante de lo que es el Poder Judicial son aquellos que nunca han tenido un pleito. Porque cuando tienen un pleito, muchas veces, aún los gananciosos salen defraudados. Y eso es un problema que no podemos permitir. Nosotros los abogados, ni los abogados que son magistrados, ¿no? Los magistrados tienen una tarea sacrificada, la vida del magistrado, vos lo fuiste, es de renunciamientos, tienen que estar sentados en su despacho y atender lo que les caiga, cómo se lo traen, y tienen que, como diría Sancho Panza, entre la lágrima del pobre y la dádiva del rico, tienen que encontrar la solución normativa del caso. No es una tarea simple. Yo soy un combatiente, como decía Calamandré, que estoy en la trinchera y sé que enfrente está el enemigo. El juez tiene a dos sujetos que tiran contra él y se tiran entre sí. No es una tarea simple. Ahora, que no sea una tarea simple no quiere decir que tenga que ser resuelta
aplicando las subjetividades del magistrado. Además, vemos, en mi país, vos dijiste, se duplicó el número de jueces para el Código General del Proceso. Tenemos desde hace 30 años una población estancada en 3.200.000, 3.300.000 habitantes. No hay una gran litigiosidad. Las distancias más remotas son a 600 kilómetros de la capital, 3 aceleradas nada más. El Código General del Proceso solucionó muchos problemas. El tema de la formación de los jueces es un tema que preocupa a la Suprema Corte de Justicia y que preocupa a la academia. No tenemos, a Dios gracias, los problemas que visualizamos en los medios de prensa de la República Argentina, ni problemas como los que ahora se están planteando en España con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es un tema sumamente espinoso y ¿a qué obedece? Obedece al propósito de los políticos que se ven llevados, que se ven coincés, como dicen los franceses, por actuaciones judiciales a incidir en el nombramiento de jueces. Ya que estos jueces me van a poner acorralado eventualmente, quiero saber a quiénes elijo. Quizá para obtener algún beneficio indebido, no sé. Pero es un tema, el profesor Bandieri, que es emérito de Derecho Constitucional y Político de la UCA, lo plantea como un camino de doble circulación. Por un lado está la judicialización de la política, sea del Parlamento, de los cuerpos del Poder Ejecutivo, y por otro lado está el propósito de politización de la magistratura. Son dos vías que no se puede dar una sin que se dé automáticamente la otra. Y ese es un gran riesgo que nosotros lo vemos más peligrosamente en otros países. Afortunadamente nosotros no tenemos tribunal constitucional. La Suprema Corte de Justicia falla las causas de inconstitucionalidad de las leyes con un pronunciamiento que tiene solo eficacia en el caso concreto, con lo cual con los cambios de integración a veces se dan distintas soluciones. Pero lo que ha pasado en otros países de América con tribunales constitucionales, que en lugar de hacer un control negativo, se dedican a resolver positivamente y que mandan que el Parlamento dicte normas con los considerandos de la sentencia, y otros que establecen que mientras no se dicten las normas, esa sentencia vale como ley, y otro como en Guatemala, nuestro amigo que fue integrante del Tribunal Constitucional, que mandó que el Poder Ejecutivo construyera casas porque habían hecho una apropiación indebida de los fondos destinados a construirlas, ya parece que desquicia toda la estructura constitucional. Es decir, Montesquieu se revolvería en la tumba. Ya aquello de check and balances de los padres de la Constitución americana se ha transformado directamente en una suerte de desembarco en Normandía de un poder o de un órgano de un poder sobre los demás poderes del Estado. La invasión ha sido napoleónica, total. Dejaron tierra arrasada. Oye, Edgar, llegó nuestro tiempo. Muy bien. Se me fue volando, llevamos 1 hora 10 minutos conversando. Es un gusto hablar siempre contigo. Te agradezco tanto esto, yo he disfrutado mucho esta charla, como disfruto nuestros entremeses y nuestros almuerzos, que nos reunimos cada tanto cuando podemos y no dejamos de hacerlo, ¿no? Bueno, ojalá que la pandemia nos permita hacerlo de nuevo y pronto. Edgar, un fuerte abrazo desde Rosario hacia Montevideo. Gracias por estar conmigo esta tarde. Otro para vos y muy agradecido por esta invitación. Un abrazo grande. Hasta pronto.